Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora 3, correspondiente al módulo 12 de la semana 2. A continuación les voy a explicar cómo resolver cada uno de los incisos de esta actividad. Para ello he modificado los datos que vienen en el ejercicio. Tenemos aquí en pantalla el ejercicio. Un globo electrostáticamente cargado ejerce una fuerza de atracción sobre un papel, de tal forma que se pueden identificar dos cargas positivas en la periferia del globo y una negativa en la periferia del papel. Las cargas del globo y del papel están colocadas en los vértices de un triángulo isósceles, cuyos lados iguales, entre paréntesis, la distancia de Q1 a Q3 y la distancia de Q1 a Q2 tienen una longitud de 6.5 centímetros. Eso lo podemos ver aquí. Aquí tenemos la distancia de Q1 a Q3. Aquí estamos viendo que esa distancia es de 6.5 centímetros. Y también vemos aquí la distancia de Q1 a Q2, que también es de 6.5 centímetros. Tal como se muestra en la figura. Se sabe que la carga Q1 tiene una polaridad negativa. Esta carga va a ser negativa. Q1 va a ser negativa. Con un valor de 27 microcoulomb. Esta mu, o parece una U, UC, se llama microcoulomb. Esto se tiene que convertir a coulomb, no se puede trabajar de esta manera. La carga Q2 tiene una polaridad positiva con una magnitud de 10 microcoulomb, que sería esta carga de aquí, que en este caso es positiva. Y la carga Q3 tiene una polaridad positiva con una intensidad de 38 microcoulomb. Entonces la carga Q3 también va a ser positiva. Y el ángulo del vértice del triángulo formado se encuentra la carga Q1, que es de 55 grados. Entonces aquí estamos viendo que este ángulo, donde tenemos la carga 1, su valor va a ser de 55. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a calcular la fuerza que va de Q1 a Q3, la fuerza que va de Q1 a Q2 y posteriormente vamos a obtener un vector resultante. Este triángulo isósceles que dice aquí se refiere a que este triángulo debe de tener dos lados iguales. En este caso el lado igual sería este que tenemos aquí en pantalla, este de Q1 a Q3 y de Q1 a Q2, porque en este caso estamos viendo que es de 6.5 centímetros esa distancia. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, como este triángulo isósceles, nos tienen que dar el ángulo para que podamos trabajar, en este caso, los ejercicios. Tenemos aquí en pantalla el ejercicio 1, dice lo siguiente. Calcula la fuerza de Q3 sobre Q1. Para ello hay que sustituir los valores de las respectivas cargas en la ecuación de la ley de Coulomb y el valor de la distancia, la cual corresponde a la separación entre Q1 y Q3. Entonces nos vamos a concentrar en esta parte. Aquí lo que vamos a analizar es que tenemos una carga negativa y una carga positiva. Lógicamente, cuando tenemos una carga positiva y una negativa, vamos a tener una fuerza de atracción. Entonces aquí Q1 va a atraer a Q3, de tal manera que vamos a tener un desplazamiento hacia este lado. Tenemos una distancia de 6.5 centímetros. Entonces, lo primero que necesitamos son los datos. Lo primero que tenemos que saber es que esta UC significa microcoulomb, equivalente a 1 por 10 a la menos 6 coulomb. De tal manera que tenemos que convertir este menos 27 y este 38. En este caso lo que vamos a hacer simple y sencillamente es multiplicar 27 por 1. Me va a dar 27 negativo, porque la carga es negativa. Y vamos a poner por 10 a la menos 6 coulomb. También puedes hacerlo con la calculadora. Puedes multiplicar menos 27 por 1 por 10 a la menos 6 y te va a dar menos 2.7 por 10 a la menos 5. También es válido. En este caso yo lo estoy manejando como un número entero, por eso lo estoy dejando como 10 a la menos 6. Si lo usas de forma decimal, aquí sería menos 5. Q3 equivale a 38 microcoulomb, lo multiplico por 1, en este caso va a ser 38 por 10 a la menos 6, o bien si lo haces con la calculadora sería 3.8 por 10 a la menos 5, también es válido. Yo lo voy a manejar como entero, no como decimal. La distancia que hay de Q1, de la carga Q1 a la carga Q3, es de 6.5 centímetros. Si yo esto lo divido entre 100, recuerden que un metro equivale a 100 centímetros, me va a dar 0.065 metros, que también es equivalente a 6.5 por 10 a la menos 2. ¿De dónde sale este menos 2? Del recorrimiento del decimal. En este caso aquí sería 1 y aquí sería 2.
por eso aquí se pone a la menos 2. Entonces cualquiera de estos dos resultados para la distancia es válido. Posteriormente vamos a aplicar la ley de Coulomb, que es lo que nos están pidiendo aquí. Y la ley de Coulomb me va a permitir encontrar la fuerza, porque al final de cuentas me están pidiendo calcular la fuerza. Vamos a calcular la fuerza de la carga 1 a la carga 3. Y eso va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto de la carga 1 por la carga 3 entre la distancia al cuadrado. Al sustituir los datos, vamos a tener que la constante de Coulomb es un valor fijo equivalente a 9 por 10 a la 9. La carga Q1 sería menos 27 por 10 a la menos 6, entonces aquí lo colocamos. La carga Q3 sería 38 por 10 a la menos 6, aquí lo colocamos. Y la distancia al cuadrado sería 0.065 metros. En este caso ya no coloco las unidades porque acuérdense que en la semana 1 se realizó una actividad donde se hacía el análisis dimensional. Entonces ahí, en este caso, yo también expliqué cómo quedan las unidades cuando se aplica la ley de Coulomb para fuerza. Posteriormente lo que vamos a hacer es multiplicar todo lo de arriba y luego vamos a dividir entre este 0.065 al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo de arriba, para ello necesitamos la calculadora. Bueno, vamos a hacer entonces el cálculo. Colocamos 9, apretamos esta tecla por 10 a la 9, el signo de por, vamos a colocar menos 27 por 10 a la x, vamos a colocar el signo negativo, 6, colocamos el número 6, vamos a multiplicar por 38, apretamos nuevamente por 10 a la x y colocamos menos 6 y le damos igual. Aquí le voy a apretar la tecla Shift igual y me debe de dar menos 9.234. Este resultado es el mismo que tengo aquí. Este 0.065 lo voy a elevar al cuadrado y me debe de dar esto que tengo acá abajo. Entonces coloco 0.065 al cuadrado y esto me va a dar lo siguiente: 4.225 por 10 a la menos 3. Entonces ahí comprobamos esta distancia. Vamos a hacer la división de esto. Entonces coloco menos 9.234 y esto lo voy a dividir entre 4.225 por 10 a la menos 3. Y este resultado me va a dar menos 2185.56, que es el resultado que tenemos aquí. Entonces ahí comprobamos el resultado de la primera fuerza, que sería de Q1 a Q3. Posteriormente me dicen realiza el cálculo de la fuerza de Q2 sobre Q1. En este caso me está diciendo que yo realice este cálculo que está aquí, de Q2 a Q1. En este caso, como son cargas contrarias, también va a haber una fuerza de atracción. ¿En qué sentido? Hacia la derecha. En este caso se va a desplazar hacia la derecha. Y para poder encontrar esa fuerza, pues lógicamente también necesito los datos y necesito la ley de Coulomb nuevamente. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo la carga 1, que es negativa. Acuérdense que esta carga es negativa. 27 por 10 a la menos 6 Coulomb. La carga 2, 10 por 10 a la menos 6 Coulomb, que sería esta. La distancia es igual a 0.065, en este caso 6.5 entre 100, me va a dar 0.065 y esto es equivalente a 6.5 por 10 a la menos 2 metros. Ahora aplicamos la ley de Coulomb nuevamente para encontrar la fuerza de la carga 1, la carga 2. Y en este caso va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Sustituimos los datos, sabemos que la constante de Coulomb es un valor constante, equivalente a 9 por 10 a la 9. La carga Q1 equivale a 27 por 10 a la menos 6. ¿Por qué se pone Q1? Porque el desplazamiento va de aquí hacia la derecha. Por eso colocamos menos 27 por 10 a la menos 6. Posteriormente se coloca 10 por 10 a la menos 6. Porque es el valor de la carga Q2. La distancia ya habíamos dicho que es 0.065. También puedes poner 6.5 por 10 a la menos 2 y debe dar el mismo resultado. Hacemos entonces el cálculo. Entonces vamos a hacer el cálculo multiplicando todo lo de arriba y dividiendo luego entre lo que está abajo.
9 por 10 a la 9 por menos 27 por 10 a la menos 6 por 10 por 10 a la menos 6. Esto nos va a dar como resultado menos 2.43, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Anteriormente ya habíamos calculado la distancia al cuadrado, nos dio 4.225 por 10 a la menos 3. Dividimos esto. Ahora lo que vamos a hacer es dividir menos 2.43 y esto lo voy a dividir entre 4.225 por 10 a la menos 3 igual, y tenemos un resultado de menos 575.1479, que sería la fuerza de la carga 1 a 2. Entonces este resultado es el que tengo aquí. Ahora me están pidiendo que yo utilice el plano cartesiano para graficar los resultados de la fuerza solicitada. ¿Qué fuerza voy a graficar? Voy a graficar esta fuerza, la fuerza 1 a 2, que me dio menos 575.147, pero no le voy a poner signo negativo, no lo voy a dejar positivo. Y voy a graficar también la fuerza 1 a 3, que es la que hicimos hace un momento, que nos dio menos 2185.56 newton. Entonces les debe de quedar de esta manera. Así debe de quedar la gráfica. Esta sería la fuerza 1 a 2 y esta sería la fuerza 1 a 3. Vamos a hacer este gráfico en GeoGebra. Eso lo vamos a hacer a continuación. Muy bien, ¿cómo hacemos el gráfico en GeoGebra? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí la pantalla de GeoGebra. Le vamos a dar clic aquí donde tenemos este icono. Le vamos a dar aquí donde dice vector. Entonces aquí nos vamos a concentrar en el origen y vamos a trazar un vector en cualquier dirección. Clic secundario, aquí donde dice propiedades, y aquí donde dice definición vamos a colocar un paréntesis y vamos a colocar la magnitud de la primera fuerza, que es la fuerza de 1 a 3. Esa fuerza nos dio 2185.56. punto coma, y vamos a colocar el ángulo que hay de este punto, que es el que muestra igual ahí en la actividad, que es de 55. En el caso de su actividad lógicamente es diferente, pero aquí yo voy a colocar 55 grados porque ese es el ángulo que forma en el origen, y voy a cerrar el paréntesis. Le doy enter. Ya tengo trazado mi primer vector y en este caso ya empecé a graficar a como me lo están solicitando. Posteriormente nuevamente le voy a dar aquí donde dice vector. Nuevamente me concentro aquí en el origen. Me desplazo hacia la derecha. Aquí donde está la C le doy clic secundario. Aquí donde dice propiedades. Vámonos aquí donde dice definición. Aquí vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar lo que nos dio de la fuerza 1-2, que fue 575.147. Punto coma. Vamos a colocar 0 grados porque en esta parte no hay un ángulo, es completamente horizontal. Y prácticamente ya tenemos ahí los dos vectores. Pero no se visualiza, ¿por qué? Porque no tenemos la escala apropiada. ¿Cómo le hacemos para poner la escala apropiada? Clic secundario, nos vamos aquí donde dice vista gráfica. Y aquí en vista gráfica, donde dice X máxima, que sería el eje horizontal, vamos a ponerle 800. Porque acuérdense que el valor máximo que me dio fue menos 575. Entonces le doy enter. Vean, aquí prácticamente ya me está mostrando cómo queda el vector que fue hacia la derecha. Recuerden que este debe ser de 575.147. Aquí ya prácticamente me lo está indicando esta parte. La Y máxima en este caso sería el valor máximo que me dio, que fue 2185. Vamos a ponerle aquí 2200. Le doy enter también. Y ya tenemos ahí prácticamente de una mejor manera la visualización de estos dos vectores o de estas dos fuerzas, que es lo que me están pidiendo que yo grafique. Aquí donde dice eje X voy a colocar distancia, y aquí vamos a colocar que la distancia sea en valores de 100. Le voy a dar enter.
aquí donde dice eje Y, también le voy a colocar distancia. Y aquí vamos a hacer que sea en valores de 200. Y ahí ya tenemos 200, 400, 600. Prácticamente ya tenemos las dos fuerzas. Entonces aquí le doy clic secundario. Y aquí le vamos a dar donde dice propiedades. Aquí le vamos a cambiar el color. Y le vamos a poner un color cualquiera. Entonces le vamos a poner color naranja. Y le vamos aquí a dar cerrar. Nuevamente clic secundario. Aquí le vamos a dar donde dice renombrar. Y vamos a ponerle fuerza 1 a 3. Porque en este caso es la fuerza que estoy graficando. Este sería entonces fuerza 1 a 3. Entonces ahora vamos a cambiar el nombre. Entonces vamos a quitar esa B. Clic secundario. Le damos donde dice propiedades. Y aquí donde dice B. Vamos a colocar fuerza 1, 2. Le doy enter. Y prácticamente ya aquí tengo la gráfica de cómo quedan estas fuerzas en el eje horizontal. Y cómo queda esta fuerza 1 a 3. Muy bien, posteriormente me dice determina la magnitud de la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas Q2 y Q3 sobre Q1 y el ángulo del vector resultante. Utiliza el plano cartesiano para graficar el resultado de la magnitud de la fuerza de atracción. Esto lo vamos a hacer de tres maneras. Vamos a hacerlo primero empleando el método de componentes, que es un método analítico. Luego vamos a hacer nuevamente uso de GeoGebra, que es lo que acabamos de ver hace un momento. Y luego lo vamos a ver por la ley de los senos y cosenos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya tenemos una de las fuerzas, que es la fuerza 1 a 3, que equivale a 2185.56 newton. Y tenemos también la fuerza de 1 a 2, que equivale a 575.147 newton. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder determinar la magnitud del vector resultante? Vamos a usar la sumatoria de fuerzas en X. En este caso, la sumatoria de fuerzas en X va a hacer referencia primero a este vector que va hacia la derecha. Entonces vamos a colocar fuerza 1, 2 por el coseno de 0. ¿Por qué vamos a colocar aquí el coseno de 0? Porque no hay prácticamente un ángulo en esta dirección, es completamente plano. Entonces, como es completamente plano, no hay ángulo. Por eso aquí ponemos coseno de 0. Luego vamos a poner fuerza 1, 3, que sería esta de acá, por el coseno de 55. ¿Por qué 55? Porque es el ángulo que se forma en esta parte. De aquí hacia acá hay 55 grados. Por eso colocamos 55. Posteriormente hacemos la sustitución. La fuerza 1, 2 equivale a 575.147 por el coseno de 0. Más 2185.56, se quita el signo negativo, se coloca positivo y se multiplica por el coseno de 55. Al hacer esto con la calculadora nos va a dar lo siguiente. Entonces colocamos 575.147 por el coseno de 0 más 2185.56 por el coseno de 55. Cerramos aquí el paréntesis y el resultado me da 1828.73, que es el resultado que tenemos aquí. Posteriormente voy a colocar la sumatoria de fuerzas en Y. Las sumatorias de fuerzas en Y son las que deben de ir hacia arriba. En este caso vamos a colocar fuerza 1, 2, que es la que tenemos aquí, por el seno de 0. ¿Por qué seno de 0? Porque no hay una influencia del eje Y en esta dirección. En esta dirección solamente tenemos el eje X. Como no está influenciado en este caso el eje Y, por eso se pone seno de 0. Más fuerza 1, 3, que sería esta de acá. Aquí sí hay una influencia porque va hacia este lado de acá, por el seno de 55. Al hacer la sustitución colocamos fuerza 1, 2, 575.147 por seno de 0, más fuerza 1, 3, que sería 2185.56 por el seno de 55. Hacemos esto en la calculadora y eso nos da lo siguiente: 575.147 seno de 0, cerramos el paréntesis, más 2185.56 seno de 55, cerramos el paréntesis, va a ser igual a 1790.30, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces aquí ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Con esto podemos ya calcular la magnitud de la fuerza de atracción.
A continuación lo que vamos a hacer es sustituir los datos anteriores que nos acaba de dar como resultado en esta raíz cuadrada para obtener la fuerza resultante. Sustituyendo entonces nos va a quedar sumatoria de fuerzas en X 1828.732 al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y 1790.30 también al cuadrado. Y al hacer esta operación con la calculadora lo vamos a hacer rapidito. Entonces coloco raíz cuadrada, coloco 1828.732 al cuadrado más 1790.30 al cuadrado, y eso nos da 2559.18. Esta sería la magnitud de la fuerza resultante. Aquí lo estamos viendo. Para calcular el ángulo hacemos uso de la función arco tangente o tangente inversa. En este caso queremos determinar este ángulo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Colocamos tangente inversa, el resultado que me dio de la sumatoria de fuerzas en Y, 1790.30, y el resultado que me dio de las fuerzas en X, 1828.732, que es el que tenemos aquí. A continuación lo que hago es simplemente hacer el cálculo. Lo hago de la siguiente forma. Entonces aquí tengo ya mi calculadora, coloco Shift, aprieto la tecla tangente para colocar tangente inversa, 1790.30 entre 1828.732. Cierro el paréntesis y me da como resultado 44.39, lo redondeo a 44.40 grados. Y ahí tenemos el ángulo. Esta es una forma de hacerlo, de esta forma sencilla. Hay otra manera también en la que podemos hacerlo, y es mediante el uso de GeoGebra. Nos va a quedar de esta forma. Al final de cuentas lo que me están pidiendo aquí donde dice utiliza el plano cartesiano para graficar el resultado es esta imagen que tenemos aquí en pantalla. Así es como les va a quedar el vector 1, 2, luego vamos a tener el vector 1, 3 y la magnitud del vector resultante que va a estar representado por este vector de color naranja, que en este caso va del origen del punto 0 hasta el punto C. ¿Qué resultado me da? Pues me da prácticamente el mismo resultado que obtuve hace un momento, 2559.19 y 44.39 grados. Prácticamente este resultado es el mismo que acabo de obtener hace un momento. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a verlo cómo se hace en GeoGebra. Aquí tenemos lo que hace un momento hicimos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder realizar lo anterior? Simple y sencillamente voy a hacer lo siguiente. Le damos clic aquí, en este botón. Aquí dice equipo-lente, entonces seleccionamos equipo-lente. Selecciono yo este vector, que es el vector de la fuerza 1, 3, o la fuerza 1, 3, y selecciono aquí en cualquier lado la fuerza 1, 2. Y prácticamente lo que hace es un traslado de este vector hacia acá. ¿Por qué hace esto? Porque este vector va a tener una continuidad donde termina el primer vector, que es el vector de la fuerza 1, 2. Entonces aquí es como si trazara yo un pequeño plano cartesiano. Aquí el ángulo va a ser de 55 grados en esta parte de aquí. Entonces, ¿qué hago yo con este vector A? Pues lo voy a quitar. Entonces aquí lo deselecciono. Igual deselecciono este de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A continuación lo que vamos a hacer nuevamente, clic aquí. Aquí donde dice vector. Vamos a darle clic aquí donde está A, que es el vértice. Y vamos a llevar ese vector hasta aquí donde dice C. Este es mi vector resultante, este que tenemos aquí. Vamos a colocarlo para que podamos tenerlo más claro. Entonces le damos aquí donde dice propiedades. Aquí donde dice nombre le voy a colocar fuerza resultante. Aquí donde dice color le vamos a colocar un color de color naranja para que tenga color. Y prácticamente ya tengo ahí mi fuerza resultante. Este es la fuerza 1, 3. Entonces selecciono, clic secundario, propiedades. Aquí donde dice nombre coloco fuerza 1, 3. Aquí donde tenemos color, vamos a colocarle un color. Le voy a colocar, por ejemplo, color rojo. Y le doy Enter. Y ya, deseleccionar. Ahora, para que yo pueda saber el valor, simplemente me voy aquí donde dice propiedades. Aquí donde dice álgebra, voy a seleccionar coordenadas polares. Cerramos esta parte y me voy aquí. Aquí donde dice C', aquí lo podemos ver, 2559.19 y el ángulo 44.39. Esta es la magnitud de la fuerza resultante, que es lo que me acaba de dar hace un momento,
y este es el ángulo que se forma aquí. Este es el ángulo que se forma aquí, 44.39. Entonces aquí ya prácticamente calculamos mediante GeoGebra tanto la magnitud del vector resultante como su ángulo. Posteriormente tenemos una forma más de hacerlo, que es usando la ley de los senos y cosenos. Aquí prácticamente ya estamos viendo lo que hace un momento les expliqué, el vector de la fuerza 1, 2, este vector rojo, vector de la fuerza 1, 3, con su magnitud, y este es el vector resultante, que es el que me están pidiendo, y este ángulo que está aquí también me lo están pidiendo. Entonces yo no conozco esta parte que está de la flecha azul, ni tampoco conozco el ángulo que está aquí. Lo que yo sí conozco es que hay algo que se llama ley de los senos y ley de los cosenos. La ley de los senos me sirve para calcular el ángulo, y la ley de los cosenos me sirve para calcular alguno de los lados. Entonces voy a hacer uso de b cuadrada. ¿Por qué voy a hacer uso de b cuadrada? Porque ya tengo este ángulo y ya también tengo este lado. Entonces yo puedo conocer este lado que tenemos aquí. Aquí lo estamos viendo. A, B y C. A, B y C. Entonces yo puedo calcular esta B, que sería esta de acá. Entonces es esta B. ¿Con qué fórmula? A cuadrada más C cuadrada menos 2 veces AC coseno de beta, que es lo que tengo aquí en pantalla. Sustituyo los datos, entonces coloco todo esto, sustituyo cuánto vale A, cuánto vale C. En este caso A vale 2185, acuérdense que esta es la A, aquí la tenemos. La C es 575.147, entonces sustituyo todo eso. Al hacer los cálculos me va a dar esto que vemos aquí en pantalla, pero eso es b cuadrada. Entonces le tengo que sacar la raíz cuadrada. ¿Por qué le tengo que sacar la raíz cuadrada? Para que se quede como b, porque a mí lo que me interesa es la b. Entonces aplicamos la raíz y me va a dar 2559.191, que prácticamente es el mismo resultado que obtuve en GeoGebra y es el mismo resultado que obtuve hace un momento con el otro método. Entonces aquí ya conozco la b, que sería este. Esta es mi magnitud de la fuerza resultante. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza resultante? 2559.191. ¿Cómo le hacemos para calcular este ángulo? Este ángulo que tenemos aquí. Este ángulo que tenemos aquí lo voy a calcular haciendo uso de la ley de los senos. Pero para ello tengo que saber cómo sale este 125. Eso de una manera sencilla. Si hace un momento dijimos que esto valía 55, eso está planteado al inicio del problema, que vale 55, lógicamente en su actividad es otro valor, para mí es 55. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Restamos, hacemos la diferencia de 180 menos 55. Y al hacer la diferencia de 180 menos 55, el ángulo que tenemos en esta parte va a ser 125. Entonces, por eso aquí coloco el ángulo de 125. Al hacer uso de la ley de los senos, voy a relacionar el seno de alfa entre A, porque yo voy a calcular esta A que tenemos aquí, que es la que me están pidiendo en el ejercicio, o sea esta A, por eso yo tomo esta parte, igual al seno de beta entre B, porque yo ya conozco este ángulo y también yo ya sé cuánto vale B, la acabo de obtener hace un momento. Entonces tomamos en cuenta estos dos, que es lo que vemos aquí en pantalla. Posteriormente decimos seno de alfa entre lo que vale A, cuánto vale la A es este lado, 2185.56, lo coloco aquí. Igual al seno de beta. ¿Cuánto vale el seno de beta? Vale 125. ¿Cuánto vale la B? Lo que acabo de obtener hace un momento con la fuerza resultante. Entonces coloco 2559.191. ¿Qué hago luego? Este de aquí está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces ahí tenemos seno de alfa igual a 2185.56 por seno de 125 entre 2559.191. Esta alfa lo voy a despejar para que quede solito, porque a mí me interesa este ángulo, que es el ángulo alfa. Entonces este seno que está aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo, y al pasar dividiendo se coloca como seno inverso, seno a la menos 1 de 2185.56 por el seno de 125 entre 2559.191, y al final nos va a dar esto. Todo esto que tenemos aquí se va a abreviar de esta manera. Entonces este producto, al multiplicar esto por el seno de 125 entre 2559.191, me va a dar este resultado. Y esto aplicando el seno inverso, que sería chi seno de 0.0
69,95, cierro paréntesis, me va a dar 44.38, que es lo que tenemos aquí. Prácticamente un aproximado de lo que nos dio hace un momento, que nos dio 44.39. Entonces este sería mi resultado de este ángulo, y de esta manera también podemos calcular mediante la ley de los senos y la ley de los cosenos el ángulo. Entonces aquí estamos viendo prácticamente cómo lo podemos hacer mediante tres métodos.